Queridísimos, que Jesús me guarde a mis hijas y a mis hijos. Con el centenario del nacimiento de la obra en el horizonte y pensando en el vasto panorama apostólico que el Señor nos pone ante los ojos, querría que meditásemos pausadamente y con profundidad en la enseñanza de San José María sobre cómo se concreta para cada una y cada uno la universal vocación cristiana a la santidad. Desde el principio, nuestro Padre comprendió que la universalidad de la llamada comportaba la posibilidad de la plenitud del amor a Dios y a los demás también en medio del mundo, en nuestro mundo real, con sus luces y sombras. El don de la vocación, una gracia soberana. Dios elige y llama a todos. Nos ha elegido en sí mismo para que seamos santos y sin mancha en su presencia por el amor. Éfeso 1:4. La conciencia y responsabilidad ante este don, mantenidas con juventud de alma, nos llevarán a colaborar en la santificación del mundo. En comunión con todos en la Iglesia, procuremos responder con generosidad a la determinación de esa vocación cristiana para cada uno de nosotros en el Opus Dei. Veamos la grandeza de esta llamada, que llena nuestro caminar en este mundo con un sentido de eternidad, a pesar de nuestras limitaciones y errores, y de las dificultades que encontramos en el camino, a pesar de los pesares, como solía decir nuestro Padre. San José María hablaba de la gracia soberana de la vocación. No se trata de algo de un momento, sino de una gracia permanente. Es una visión nueva de la vida, como si se encendiera una luz dentro de nosotros. Y es, a la vez, un impulso misterioso, una fuerza vital que tiene algo de alud arrollador. En pocas palabras, se trata de una gracia que abraza nuestra vida entera y que se manifiesta como luz y como fuerza. Luz que nos hace ver el camino, lo que Dios quiere de nosotros, y fuerza para ser capaces de responder a la llamada, decir que sí y seguir adelante en ese camino. En una de sus cartas, nuestro Padre escribe que en la vocación intervienen solamente la gracia de Dios como causa propia y la generosidad del interesado, movido por esta gracia. El Señor siempre quiere que nuestra libertad, con la gracia que no nos quita la libertad, sino que la perfecciona, tenga un papel decisivo en la respuesta y, por tanto, en la configuración misma de la vocación. Una libertad que cuenta para el previo discernimiento también con la luz de los consejos de quienes pueden y deben darlos. Un mismo espíritu. Todos en la obra, cada uno en sus circunstancias personales, tenemos una misma vocación, llamada a ser y hacer el Opus Dei, con un mismo espíritu, con una misma misión apostólica, con unos mismos medios. Todos tenemos el mismo espíritu, que nos mueve a santificar la vida ordinaria y, de un modo especial,
el trabajo. No hay en la tierra una labor humana noble que no se pueda divinizar, que no se pueda santificar. No hay ningún trabajo que no debamos santificar y hacer santificante y santificador. Este espíritu nos lleva a buscar la unión con Dios en lo que afrontamos en cada momento de nuestra vida. Por eso, la santificación del trabajo es quicio, alrededor del cual gira en correspondencia a la gracia nuestra búsqueda de la santidad, de la identificación con Jesucristo. Esto lleva consigo una visión positiva de las realidades terrenas, que son las que Dios nos ha dado. Amamos este mundo sin ignorar lo que en él se opone al bien. Sus inquietudes son también las nuestras y si sus alegrías normalmente nos facilitan amarlo, sus tristezas nos deben conducir a amarlo todavía más. ¿Qué consuelo y qué sentido de responsabilidad suscitan estas palabras de San Pablo? Todas las cosas son vuestras, vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Y si la santificación del trabajo es quicio de nuestra santidad, el sentido de la filiación divina es fundamento. Filiación que es, por la gracia santificante, nuestra introducción en la vida divina de la Santísima Trinidad como hijos del Padre en el Hijo por el Espíritu Santo. Por la gracia bautismal hemos sido constituidos hijos de Dios. Con esta libre decisión divina, la dignidad natural del hombre se ha elevado incomparablemente. Y si el pecado destruyó ese prodigio, la redención lo reconstruyó de modo aún más admirable, llevándonos a participar todavía más estrechamente en la filiación divina del Verbo. Al ser fundamento, la filiación divina da forma a nuestra vida entera, nos lleva a rezar con confianza de hijos de Dios, a movernos por la vida con soltura de hijos de Dios, a razonar y decidir con libertad de hijos de Dios, a enfrentar el dolor y el sufrimiento con serenidad de hijos de Dios, a apreciar las cosas bellas como lo hace un hijo de Dios. En definitiva, la filiación divina está presente en todos los pensamientos, en todos los deseos, en todos los afectos, y se expande necesariamente en fraternidad. El Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este testimonio es en nosotros el amor filial a Dios, que lleva consigo el amor fraterno. Otros beben de otras fuentes. Para nosotros, ese manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Centro y raíz de nuestra vida espiritual, en fin, es el sacrificio eucarístico. Es raíz objetivamente, porque la obra de nuestra redención se efectúa cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz, por medio del cual Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido inmolado.
pero que subjetivamente la vida esté realmente centrada en la Eucaristía depende también de la personal correspondencia a la gracia. Lucha para conseguir que el santo sacrificio del altar sea el centro y la raíz de tu vida interior, de modo que toda la jornada se convierta en un acto de culto, prolongación de la misa que has oído y preparación para la siguiente, que se va desbordando en jaculatorias, en visitas al Santísimo, en ofrecimiento de tu trabajo profesional y de tu vida familiar. Del centro eucarístico de la vida cristiana surge también el desarrollo y la eficacia de la misión apostólica. Si el centro de tus pensamientos y esperanzas está en el sagrario, hijo, qué abundantes los frutos de santidad y de apostolado. Una misma misión apostólica. Tenemos la misma misión apostólica. Estamos igualmente llamados a santificarnos y a colaborar con la misión de la Iglesia en la transformación cristiana del mundo. En nuestro caso, viviendo el espíritu del Opus Dei. La misión propia de la obra solo puede ser comprendida adecuadamente dentro de la gran misión de la Iglesia en la que todos somos llamados a ofrecer a los demás el testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que más allá de nuestras imperfecciones nos ofrece su cercanía, su palabra, su fuerza y le da un sentido a nuestra vida. Solo en la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, recibimos la fuerza para servir con fecundidad al mundo de nuestro tiempo. Por eso, aun con todos nuestros límites, compartimos los afanes, las preocupaciones y los sufrimientos de la Iglesia en cada época y en cada lugar. Cada una y cada uno podemos hacer nuestra aquella actitud de San Pablo. ¿Quién desfallece sin que yo desfallezca? ¿Quién tiene un tropiezo sin que yo me abrase de dolor? La misión apostólica no se limita a unas determinadas actividades, porque desde el amor a Jesucristo todo lo podemos transformar en servicio cristiano a los demás. Cada uno realiza enteramente la misión de la obra con su propia vida, en su familia, en su lugar de trabajo, en la sociedad en la que vive, entre sus amigos y conocidos. Por eso se entiende la insistencia de San José María para que en la obra se dé siempre una importancia primaria y fundamental a la espontaneidad apostólica de la persona, a su libre y responsable iniciativa, guiada por la acción del Espíritu, y no a las estructuras organizativas. Y de ahí también que el apostolado principal en la obra sea el de la amistad y confidencia, realizado personalmente por cada una y cada uno. A la luz de todo esto, se comprende mejor en qué sentido todas las tareas apostólicas y los instrumentos para ponerlas en marcha son onus de honor, carga y honor de todos, numerarios, agregados y supernumerarios, y también de los cooperadores. La misión apostólica la realizamos por la comunión de los santos, todos juntos en todas partes. Por eso, refiriéndose a todos en la Iglesia, San José María recuerda que si ponemos los medios, seremos la sal, la luz y la levadura del mundo. Seremos el consuelo de Dios. Unos mismos medios. Para llevar a cabo nuestra misión, Cristo es el camino. Y para seguirle como discípulos y apóstoles, todos en el Opus Dei tenemos los mismos medios.
las mismas normas y costumbres de vida cristiana y los mismos medios de formación espiritual y doctrinal. Según las circunstancias personales, se viven de un modo o de otro, pero el conjunto es siempre sustancialmente el mismo. Conviene no perder de vista que se trata de medios y no de fines, que conducen, por la gracia de Dios, a crecer en la vida contemplativa en medio de los afanes humanos, alimentados por la sobreabundancia de la vida en Cristo, que nos dan los sacramentos y muy especialmente la Sagrada Eucaristía. Las prácticas de piedad son parte de un diálogo de amor que abarca toda nuestra vida y que nos llevan a un encuentro personal con Jesucristo. Son momentos en los que Dios nos espera para compartir su vida con la nuestra. El esfuerzo por cumplirlas nos libera, pues la santidad tiene la flexibilidad de los músculos sueltos. La santidad no tiene la rigidez del cartón. Sabe sonreír, ceder, esperar. Es vida, vida sobrenatural. De este modo, confiando en la misericordia de Dios, procuraremos vivir buscando siempre la perfección de la caridad, según el Espíritu que Dios nos ha dado. Ser santos no es hacer cada vez más cosas o cumplir ciertos estándares que nos hayamos impuesto como tarea. El camino a la santidad, como nos lo explica San Pablo, consiste en corresponder a la acción del Espíritu Santo hasta que Cristo esté formado en nosotros. Unidad y diversidad. Nuestro Padre veía la labor de la obra como un solo tejido, compuesto por los distintos modos de vivir la misma vocación. Por eso insistía en que en la obra no hay clases ni miembros de primera o de segunda, ni por las distintas modalidades en que se vive la vocación, ni por el tipo de trabajo profesional que se desempeña. Como en cualquier realidad de carácter sobrenatural, lo esencial, que no se puede juzgar en esta tierra, es la correspondencia al amor de Dios. San José María expresaba esta unidad de vocación diciendo que la nuestra es una vocación divina, un solo fenómeno espiritual que se adapta con flexibilidad a las condiciones personales de cada individuo y a su propio estado. La identidad de vocación comporta una igualdad de dedicación dentro de los límites naturales que imponen esas diversas condiciones. Como es natural, la unidad y diversidad en la obra incluyen la relativa a hombres y mujeres. Es unidad de espíritu, de misión apostólica y de medios, junto a la separación de actividades propias de unas y otros. Además, entre hombres y mujeres, en los asuntos comunes a toda la obra, hay unidad de dirección a nivel central y regional. Los órganos de gobierno de hombres y de mujeres tienen idéntica iniciativa y responsabilidad. En determinados casos importantes establecidos por el derecho, tienen la misma capacidad de aceptar o rechazar las propuestas del prelado o, en las regiones, las del vicario regional. Con toda nuestra vida. Podría parecer que algunos tienen mayor dedicación a la misión de la obra que los demás. No es así. Todos viven con igual dedicación. Porque ser y hacer el Opus Dei no consiste solo ni principalmente en colaborar en determinadas tareas o en las labores corporativas de apostolado. La vocación y la correspondiente misión abarcan toda nuestra vida, no solo una parte. Toda la vida es ocasión y medio de encuentro con Jesucristo y de apostolado.
A propósito de esto mismo, escribía San José María que nuestra llamada supone un encuentro vocacional pleno, porque cualquiera que sea el estado civil de la persona, es plena su dedicación al trabajo y al fiel cumplimiento de sus propios deberes de Estado, según el espíritu del Opus Dei. Por esto, dedicarse a Dios en el Opus Dei no implica una selección de actividades, no supone dedicar más o menos tiempo de nuestra vida para emplearlo en obras buenas, abandonando otras. El Opus Dei se injerta en toda nuestra vida. Encuentro vocacional pleno, omnicomprensivo de la propia vida, con plenitud de dedicación, pues en todo hay una llamada de Dios a amarle y a servir a los demás con un amor que es libertad interior. Por eso, como comentaba don Álvaro, exige la obra una gran elasticidad, un mínimo de reglamento, porque es necesario, pero mínimo, para que la letra no mate el espíritu. Litera enim oscidit spiritus autem vivificat. Con estas páginas querría invitaros también a renovar el agradecimiento al Señor con el don de la vocación. Un agradecimiento gozoso no solo por la belleza de la obra, al considerarla tal como la quiere Dios en su conjunto, sino también al contemplar cada una y cada uno cómo esa belleza se hace plenamente presente en el modo personal en que cada fiel de la prelatura vive esa misma vocación, como numerarios, en el caso de las mujeres también como numerarias auxiliares, como agregados, como supernumerarios o como socios de la sociedad sacerdotal de la Santa Cruz. En este contexto, querría insistir en lo que os escribía hace unos meses. La experiencia de la debilidad personal propia y ajena, en comparación con la estupenda propuesta que la fe cristiana y el espíritu de la obra nos presentan, no nos debe producir desánimo. Ante el desencanto que pueda producirnos la desproporción entre el ideal y la pobre realidad de nuestra vida, tengamos la seguridad de que podemos recomenzar cada día con la fuerza de la gracia del Espíritu Santo.